Tiene que ver con un estudiante de grado 11. A mí lo que me pasó es que tuve una agresión en una vía pública con un objeto punzocortante. Y pues en el entorno del colegio ahí vivían varios chicos, exactamente al lado del colegio. Salí de mi casa, compré unas cosas en una farmacia que está bastante cerca, solo llevaba las cosas que necesitaba. Una motocicleta con acompañante, conductor y acompañante, llegaron. Y en el parte del regreso lo que sucede es que voy a una calle pequeña. A mí no me gusta toparme con grupos, venía un grupo de gente, yo no pude evitar. El acompañante se bajó, desenfundó 2 tiros contra uno de los estudiantes. Este estudiante se llamaba Pedro. Me terminé topando con este grupo en aproximadamente unos 6. Lo único que sentí cuando chocamos es que yo sentí como un mangoneo en esta parte de mi cuerpo donde yo tengo mis bolsas de mi pantalón. Y pues lo primero que hice fue, pues sí volteé para pues mirar a la persona o tratar de mirar a la persona que lo hizo. Mi mirada está muy atenta a esta persona y yo solamente siento como algo, como otro choque. En ese momento no sentí nada tan grave. Escuché unas risas y otras cosas. De repente me llevo la mano a esta zona, que es donde yo sentí algo y bueno, sí siento que hay algo entre un poco resbaloso el líquido y pues obviamente lo primero que le vino a la imaginación es, oh no, me hicieron algo. Desafortunadamente falleció. Después denominamos que es, bueno, parece un cuchillazo. Se pudo determinar que no iban por Pedro, iban por otra persona. No sabría yo cómo definir esto, si es un asalto, porque básicamente no hubo una pedida de nada. Nunca han capturado a la persona que cometió dicho crimen. Quedo con una cierta parte de precaución y quiera uno, ¿no? De miedo, ¿no? Pedro estaba en el lugar y momento equivocado. Quizá no necesariamente tiene que existir un motivo para que una agresión suceda. A veces no hay motivos, no hay razones y puede llegar a suceder. Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera actividad de nuestro foro de estudiantes de doctorado de estudios humanísticos. Sobre todo, les doy la bienvenida a esta orientación en la que nosotros buscamos establecer investigaciones y una palabra, sobre todo que sea pertinente para los tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos que están impregnados de retos, de desafíos, en términos de los estudios humanísticos y sobre todo de una intervención ética. Yo quiero agradecer al doctorado en estudios humanísticos, a su director, a los distintos profesores e investigadores que acompañan el claustro de doctorado y también a los estudiantes por la invitación y la consideración a este foro en estudios humanísticos. Quiero enfatizar también y agradecer la presencia de la doctora Norma Silva, quien nos acompaña en este momento. La doctora es una querida palabra andante, una palabra encarnada, y nuestras reflexiones, sus orientaciones van a estar acompañadas sobre todo por un conjunto de saberes. Ella es doctora en saberes sobre subjetividad y violencia, es antropóloga, arqueóloga y sobre todo una activista y promotora cultural que actualmente está generando un proyecto muy, muy sugerente titulado Urdimbres, Feminismos decoloniales y Saberes Nómadas. Yo me congratulo, me celebro también y los invito también a participar de las reflexiones y de los temas, líneas e investigaciones que nuestra querida Norma nos hace favor de compartir en estos espacios. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, doctor Miguel Ángel, la costumbre y el cariño nos aproxima, pero pues también quiero dar algunos agradecimientos y estos sí no son protocolarios, ¿no? Nacen del legítimo reconocimiento al esfuerzo y al trabajo colectivo, individual que han hecho cada uno y cada una de ustedes. Entonces, de entrada, pues agradecer al segundo foro de estudios humanísticos, que sea el segundo de muchísimos más. El tema muy provocador, ¿no? Este asunto de la disrupción de paradigmas, encuentros y desafíos. También al Tecnológico de Monterrey, que hace vínculo y posibilita las plataformas. A Daisy Hernández y Sara Fernández,
quienes me acompañaron con ternura y con presencia durante todo el tiempo, recordándome todo lo que siempre se me olvida. Andrea Certuche y Jorge Asprón, que están ahorita en operación técnica, gracias por hacernos visibles. Ana Luna, que también está en el asunto de logística, y Jorge Asprón, que también está aquí apoyándonos en lo técnico, en lo personal, y coacheándonos, mandándonos mucha buena vibra por el chat, que es la parte que ustedes no pueden percibir. Pues, si les parece, también antes de arrancar, pues agradecer profundamente al doctor Miguel Ángel Martínez, a quien agradezco pues su palabra viajera y que aconteció y acompañó a la mía desde una escucha hospitalaria, nómada y sin coartada. Gracias siempre, Miguel Ángel. Y pues si quieren, arrancamos con el tema, porque aparte de eso es un tema muy complicado, que me tengo que ir como hilo de media, y como dice Miguel Ángel, voy a hacerlo desde un lugar distinto, desde una aproximación distinta, que es la que estoy explorando. Y lo primero es señalar que justo una de las grandes críticas que se hace desde los saberes decoloniales, el feminismo específicamente, que es lo que yo estoy explorando, es la suma de extractivismos y de violencias epistémicas que se llevan desde, en y contra, y a veces tomando ideas de comunidades que han estado ahí de forma permanente, envolviéndolas en el estuche de la academia y presentándolo en los grandes foros como palabra propia. De aquí es que enuncio que la mayoría de estas palabras son palabras que me acompañan, palabras que me nutren, pero son palabras originarias de pueblos originarios y de saberes ancestrales. Entonces, desde ahí es que voy a pensar estos saberes en una geografía y en un territorio que se piensa a sí mismo como Abya Yala, esta tierra de sangre, esta tierra florida, esta tierra madura, esta tierra fértil, pero también en la voz de mujeres, hombres y comunidades que siguen caminando por, no que se reconozcan sus saberes, porque esos no necesitan el reconocimiento de un tercero ni la validación de un tercero, sino para que su voz sea escuchada y sobre todo no siga siendo explotada en este sentido, ¿no? Decidimos nombrar esto justo, esa palabra de saberes comunitarios, y ya veremos cómo esto sí tiene un sabor de vida, tiene un sabor de historia, tiene un sabor de memoria, tiene un sabor de presencia, de huella, territorio, ¿no? Y esta palabra, pues, de estrategias ancestrales y activismos populares, lo popular está como muy en cuestión, pero lo voy a marcar en dos momentos particulares, ¿no? Entonces, si les parece, comenzamos, por favor, con la lámina, la primera. Gracias. Cuando uno de los temas que yo creo que nos ha estado dando vueltas inevitablemente es el tema de la salud y los cuidados, pues, por el contexto en el que estamos particularmente. Es de ahí que me empezó a llegar una serie de textos y me llamó mucho la atención porque se llama Salud Feminista y está es por una de las editoriales que a Miguel Ángel a mí nos encanta, que es Tinta Limón, que tiene un convenio muy interesante con otro modelo educativo de saberes nómadas, justo esto, y de universidades nómadas, que es Traficantes de Sueños. Pero me llega a mí este texto, lo reviso, muy importante, les recomiendo mucho revisarlo, pero también me di cuenta de que algunas de las premisas que tomaba, es que ya me parecía que las había escuchado de otro lugar. Me parecía que muchas de las cosas que se enuncian aquí y que se tratan de alinear en este documento muy importante, repito, yo encontraba que tenía otras geografías, otros acentos, otros territorios, y es de ahí que me puse a investigar en estas palabras como ecofeminismos, comunalidad, lo comunal, lo comunitario, los autocuidados, y de ahí es que empecé a tejer una trama un poco más compleja, ¿no? Pero bueno, este libro detona en mí algunas curiosidades y algunas preguntas por ahí que me parece que tenían que ser formuladas desde otros escenarios. La que sigue, por favor. Y una de las primeras hablantes que encuentro en este diálogo y en esta exploración es Lorena Cafnal, de Guatemala. Es una mujer maya xinca que ella plantea toda una propuesta y les recomiendo mucho buscar audios, videos, vuelvo a lo mismo, no quiero apropiarme de sus palabras, y los pueden encontrar en muchos lugares. Ella propone algo que es el feminismo comunitario territorial, ¿no? Y cuando hace este feminismo comunitario territorial,
piensa, y hay una conferencia que es buenísima, creo que la da en Costa Rica, que ella dice, pues de repente estábamos un grupo de mujeres hablando de esas circunstancias que nos rodeaban desde nuestro contexto inmediato, de qué estamos viviendo, y teníamos que ir como una plática y entre nosotras decíamos, hermanas, nos van a comer, ¿no? Porque pues todas vienen de contextos académicos que ya saben, ¿no? Ya tienen un andamiaje que pues también nos permite hacer ciertas maniobras y malabares de la palabra y del pensar, pero no necesariamente se dice verdad o se dice saber como tal, ¿no? Es una maniobra que se juega ahí. Y ellas decían, nos van a comer, entonces de alguna manera idearon un tema muy padre, que es decir, a ver, bueno, tú hablas de este tema, yo hablo de este, y que tenían que ver con el saber, con los cuidados, con la tristeza, con el cuerpo, con el territorio, y de ahí lo conjuntamos, y si vamos de 5 minutos, pues podemos tratar un tema completo. Y es donde alguien dice, sí, lo hacemos en comunitario. Claro, ay, sí, pero también vamos a hablar del territorio. Y ella lo cuenta con cierta ligereza, que es muy agradable porque le resta este sesgo pedagógico pesado que a veces tiene y que bastante tiene la academia. Pero esta ligereza no quiere decir una falta de pensar, no quiere decir una falta de compromiso, de experiencia que se teje en su vida, que se teje en su infancia. Ella tiene un trabajo específico con la violencia en la infancia, y ese trabajo específico no es un interés solamente en el tema, es un tema que se arraiga en su cuerpo, en una violencia primaria que tiene tanto con una persona externa como con su propio padre, y de ahí es que ella dice, en lugar de que me consuma la vergüenza y en lugar de que me consuma el silencio, es que voy a poner mi palabra. Y es ahí que yo recuerdo mucho a una pensadora que les recomiendo mucho, que vienen de todos los feminismos negros, que tanto es Audre Lorde como Bell Hooks, y mencionan dos cosas. A ver, el feminismo, los primeros feminismos negros se tejen desde la ira, se tejen desde el enojo, pero luego entonces, ¿cómo no íbamos a estar enojadas? ¿Cómo esas mujeres no iban a estar enojadas si venían de esos tejidos de violencia? Dice, y aún así, la apuesta por el feminismo que propone, por ejemplo, Bell Hooks, es una apuesta por el amor, o sea, una apuesta por volverse a enamorar de la vida, por volver a tejer un vínculo, algo que se instale ahí. Y en el caso de esta Audre Lorde, y vamos a ver un poco más adelante, ella habla que el cuidado de uno mismo, o sea, el cuidado de sí misma, no es un acto solo de autocomplacencia, es un acto de vida, es un eje político y es un lugar que se debe enunciar, ¿no? Entonces, junto a estos feminismos negros que de repente empiezan a desarticular, bueno, vamos a ver otros feminismos que se van tejiendo desde otros lugares. En este caso, ella se asume como una pensadora feminista indígena y aparte guatemalteca, pero más que ello, maya xinca. Y esto es muy importante mencionarlo y vamos a ver más adelante, porque de repente se hace una hibridación bajo un concepto que es el indigenismo, ¿no? Entonces muchas de ellas dicen es que no queremos ser nombradas así porque esa es una categoría que hibrida, y aquí hay identidades, aquí hay nombres, aquí hay territorios, aquí hay lenguas, aquí hay historias, aquí hay memorias, ¿no? Entonces, a partir de eso, ella propone una serie de elementos, y podemos pasar a la siguiente, que habla no solo de estas memorias, y ella lo coloca como que esas memorias son ancestrales, es decir, el dolor que nosotras traemos viene de nuestras ancestras, y esto es bien interesante porque vamos a ver tanto en los feminismos islámicos, en los feminismos negros, en los feminismos postcoloniales, toda la línea de los diversos feminismos decoloniales, cómo hablan de esta genealogía que ha sido sustraída por discursos académicos, discursos que te dan un montaje sobre el cual solo en ese escenario te puedes desarrollar. Y aquí las memorias son esas memorias alternativas, esas memorias que salen, que desbordan, las que son convocadas, y entonces se da cuenta que las dolencias y los dolores pueden ser ancestrales, es decir, vienen estas tristezas, estos duelos, estas narraciones que nos entran de cuerpos entristecidos, adoloridos, violentos, y que van pasando de generación en generación y se vuelven casi un mandato, ¿no? O sea, uno podría pensar que, por ejemplo, otras disciplinas científicas o de otros tipos de exploraciones ya estaban hablando de esto, sí, pero es que ellas ya estaban desde antes hablando de esto. Es una palabra que circuló, una palabra que corre en las comunidades, que no ha sido plasmada en un libro,
pero no por eso no ha existido. Ellas han sanado sus dolores, sus dolencias, han acompañado lo que nosotros ahora podemos enunciar en una categoría de duelo, pero que ellas han hablado desde otros lugares. Por eso hacen esto, que es un encuentro de las redes sanadoras ancestrales, donde lo que intentan son todas estas mujeres que son... Recuerden que en Guatemala, con la acción también del genocida Efraín Ríos Montt, se llevó a cabo pues un genocidio contra la comunidad Ixí, pero también con otras comunidades indígenas mayas, y hay un duelo, una dolencia, dice, pero no solo es ese momento, han sido muchos otros que nos anteceden y que si no sanamos seguiremos con esos dolores. Entonces hacen este encuentro de mujeres diversas, que es una red de sanadoras ancestrales que hablan ya de estos territorios, y cuando hablamos de territorio, no solo es el territorio de fuera, el primer territorio que tenemos que defender para poder hacer algo en otro espacio es el territorio que es el cuerpo, y que es militarmente el primer territorio arrasado bajo estrategias militares y disciplinamientos para la comunidad que sirvan como referentes para generar miedo, aislamiento, desplazamientos, etc. Por favor, la que sigue. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, si no, sigo un poco comentando acerca de este evento en particular. Lo menciono que rapidísimo, que es en el 8 de marzo del 2017 se hace un evento, un acontecimiento que lo pueden encontrar, que es pues una cantidad, en este momento se calculaba entre 40, 42, después se enuncia 43, un poco la cifra ha sido inexacta, de niñas que estaban en uno de estos hogares de acogida, pues denuncian en el marco del 8 de marzo, denuncian todas las agresiones, tanto sexuales como el maltrato, el hacinamiento en el que las tenían, y son encerradas en una habitación y ellas, como un acto de protesta, deciden empezar a incendiar los colchones, pues considerando que posiblemente eso sería un acto de libertad, y lo único que hacen es que simplemente no abren las puertas, y durante 12 o 13 minutos se oyen los gritos de estas niñas, nadie hace nada y estas niñas son asesinadas, ¿no? Porque eso es un asesinato, ¿no? Y Lorena Cafnal y otras mujeres van a hacer un acto de reivindicación, pero también de desagravio a esa memoria, no olvidando, es decir, enunciándolas. Y también por ahí hay un performance muy interesante de una artista guatemalteca que se llama Regina José Galindo, que justo se hace el grito de estas niñas durante 11, 12 minutos. Obviamente hay un tratamiento que se hace antes de sanación, de acompañamiento, y algunas de las que estuvieron ahí fueron madres de estas niñas, y ahí hay una acción que, si bien pasa por la esfera de lo artístico, queda mucho a deber de la deuda política, pero también del dolor que se acontece ahí, y pero aún así es muy interesante lo que se hace, y esta Lorena Cafnal hace esa recuperación también de estos dolores. Es decir, muchos piensan, y si lo pensamos en el contexto de lo contemporáneo, hay una política no solo apocalíptica, que vamos a hablar un poco más adelante, sino dirigida a la muerte. Muchas de este pensamiento decolonial está puesto, sí, en un reconocer un pasado, pero no como un lastre, colocarse en un presente, como un presente en acción, y mirar hacia el futuro, pero no necesariamente mesiánico, sino como pura potencia o como posibilidad, ¿no? Entonces, creo que muchas de estas prácticas entienden la muerte, negocian con ella, habitan con ella, pero también se dirigen a una función de vida, ¿no? A un aquí y ahora. La que sigue, por favor. Y, pues bueno, este es uno de los carteles que se hizo como protesta de no fue el fuego, ¿no? Porque decían, es que las niñas las mataron al fuego. No, también las mató el previo, el durante y el después. Podemos continuar, la siguiente, por favor. También, otra de las feministas por ahí que le he estado dando muchas vueltas es Adriana Guzmán, ella es de Bolivia. Vean los acontecimientos que están sucediendo en Bolivia. Ella es una de las mujeres que también estuvo en estas protestas, en estas quejas, en la calle, tomando el espacio público. Si bien Lorena Cafnal habla de estos territorios, son dos feminismos, el feminismo comunitario territorial, pero aquí tenemos un feminismo comunitario antipatriarcal. Esta Adriana Guzmán está hablando desde otro código, es muy interesante. También pueden seguir su página, que se llama así, Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Ella es esta
pensadora que nos habla desde distintos escenarios, y uno de ellos es la importancia del espacio público, de la recuperación de los espacios públicos, pero también el reconocimiento de que dentro de las comunidades hay un sesgo patriarcal, hay unas prácticas de violencia que se ejercen en contra de ellas, y hay una serie de tejidos que están aún ahí en deuda, ¿no? Entonces, ella siempre se enuncia, y esto es muy importante, es una mujer aymara. Aquí es una cuestión también que vamos a ir notando cómo cada una de ellas enuncia mije, otomí, aymara, es decir, cada una hace este vínculo con estos saberes. Y bueno, pues ella pueden encontrar también una serie no solo de textos, si podemos pasar a la siguiente lámina, donde no solo critica la práctica patriarcal dentro de las comunidades indígenas que se tiene y con gran violencia, cosa que también hace Lorena Cafnal, sino por otro lado, bueno, ¿cuál va a ser esta práctica política? No puedes hablar de este comunitario y todo si sigues sometiendo a tus propias compañeras, ¿no? Si tus propias compañeras de lucha están ahí. Dentro de las cosas que también plantea esta Adriana Guzmán, y que es bien interesante, ahorita vamos a ver en cuanto regrese la imagen, son 2 textos, y uno de ellos tiene que ver con la memoria, con cómo descolonizar la memoria, o sea, cómo varios de esos recuerdos que están ahí, que se asumen como la historia de estas comunidades, pues también son memorias que pertenecen a otros discursos, ¿no? Entonces, no es solo descolonizar el feminismo, que es una práctica que viene desde afuera, y qué del feminismo vamos a tomar y qué del feminismo nos queda ausente, sino es descolonizar la memoria, y descolonizar la memoria es un acto que vamos que es difícil, y si lo vemos en nuestros escenarios particulares, pues entonces la pregunta de qué es la memoria, cuál es la narrativa con la que construimos esta memoria. Y está este otro texto que les recuerdo mucho, que se llama El tejido de la rebeldía, que es el feminismo comunitario que en su momento teje junto a Julieta Paredes. Después ahí hay una separación que tienen, y bueno, Adriana Guzmán ya trabaja en particular con este proyecto de feminismo comunitario antipatriarcal. Si podemos pasar a la siguiente. Vamos a pasar una serie de imágenes que tienen que ver con, dentro de estos saberes, Adriana Guzmán hizo un en vivo que me llamó mucho la atención, porque empieza a hablar de que, bueno, si nosotros nos esperamos, habla de esta situación de desabasto de medicinas, o de control de las medicinas más bien, de cómo dentro de toda la comunidad, obviamente las últimas que van a atender son comunidades indígenas o comunidades aymaras, etcétera, y empieza a hacer una serie de denuncias, también por el contexto del COVID, pues todos estos centros de atención que se colapsaron, todo el sistema de salud que en sí mismo era ineficiente, y dice, claro, es que primero nos quitan de nuestras formas de sanación, nos meten dentro de estos modelos de sanación y luego nos vuelven a excluir. Es decir, ¿qué es lo que pretende? Que nos resignemos a morir. Es que eso no va a pasar. Y lo que empiezan a hacer, si pasa la siguiente, por favor, no es que recuperen como si estuviese perdido, sino que ahí han estado siempre y empiezan a prestar más atención, y muchas de ellas, cuando se dio esta plática, tenían en ese momento COVID y dicen, yo me he sanado con las plantas de tal, o sea, hay una suerte no solo de mutualismo, sino de ayuda colectiva, de las plantas que van circulando, de las formas en las que curan los pulmones, que curan la garganta, empiezan a hacerse, y ustedes pueden ver bastantes, en la que sigue, por favor, una serie de manuales que hablan justo de cómo es el tratamiento con el COVID, y bueno, pero antes se trataban las enfermedades de los pulmones, y empiezan a hacer toda esta recuperación, y dice Adriana, es que eso también es una forma de la lucha, porque mientras por un lado estábamos peleando, por otro lado había mujeres que mantenían prendido el fuego, porque muchas de las barricadas y de estos elementos que vamos a ver en Bolivia siempre tienen un fuego prendido, porque ese fuego prendido es el fuego de la lucha, o sea, tienen muchas connotaciones que a nosotros nos queda corto comprenderlo, y que hay incluso una encargada en mantener viva ese fueguito, ¿no? Que es también de protección, de sanación, de muchos elementos. También es un elemento ahí de guerra y de potencia, ¿no? Y de posibilidad. Entonces, lo que ellas dicen es, mientras nos estaban, por un lado, limitando el acceso a la salud, y nosotras, muchas mujeres salieron
a vender sus plantas para sanar, había un grupo de personas que las levantaban, pero ellas ya estaban tan hechas a la idea que en una cuadra una levantaba sus plantas y corría, pero ya tenía la hija en la siguiente cuadra vendiendo, en la siguiente dice, eso también es un acto de rebeldía, ese también es una toma del espacio público y es un derecho a la vida y es un acto de rebeldía frente a esa política de muerte que quieren que nosotros asumamos dócil y pasivamente, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ya sonidos de fondo con mis perritos. Listo es que dentro de todas estas prácticas también no solo lo llevan a cabo las mujeres, sino también los hombres, ¿no? Hubo un caso terrible de un curandero, un chamán, un sabio, que pues justo por toda esta, en Guatemala, justo por toda esta ignorancia, terminaron quemando, o sea, asesinándolo y quemándolo, y fue una pérdida. Porque recuerden, y esto yo recuerdo que lo vi, es un proverbio, es una frase que se dice en África, cuando un anciano muere es como si una biblioteca se quemara. Es que estos son acervos vivientes, es que su palabra es circulación, es que aquí los saberes se tejen desde otro territorio. La que sigue, por favor. Y también tratan un tema que de repente a nosotros lo pasamos por alto porque qué vergüenza estar triste, ¿no? Qué pena el decaimiento, ¿no? Qué pena la falta de horizonte, ¿no? Hay que medicalizar, hay que restringir la palabra. Ellos no. Ellos acompañan la tristeza, sanan el llanto, curan la sombra, nos curan del espanto, llaman de nuevo a nuestras sombras si nos abandonó por algún susto. Hay una narrativa que se teje muy distinta de los cuerpos y uno de los temas principales de acompañamiento es la tristeza, el entristecimiento. Lorena Cafnal dice, claro, les conviene tenernos entristecidos, ¿no? La que sigue, por favor. Estos textos yo pues, le agradezco porque lo conocí gracias al doctor Miguel Ángel Martínez. Aquí viene un texto, dos en especial. Por un lado, uno que vamos a pensar un poquito más adelante y otro texto de Yasnaya Aguilar, que ella habla y dice de la enfermedad. Ahorita, si puede pasar la que sigue, este texto de todo lo que nos queda es el ahora, lo pueden encontrar en Editorial Resi, buenísima. Ya lo voy a empezar a meter un poquito, creo que de prisa para no quedarme corta y no ganar más tiempo del que se necesite. Yasnaya Elena Aguilar es una gran pensadora oaxaqueña. Ella está planteando mucho, o sea, ustedes pueden encontrar ahorita, está hablando en muchas conferencias, uno de los temas, claro que es como muy, muy importante en ella, lingüista también, es el tema del territorio, ¿no? La lengua como territorio. Pero ahora pensando en clave de lo que está sucediendo, ella habla acerca de este virus, ¿no? Y dice, ¿quiénes son? O sea, a ver, dentro del virus todos estamos expuestos, pero hay grupos que están más expuestos, ¿no? Hay comunidades que están más expuestas. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Podemos avanzar, por favor? Una de ellas, pues, es la lucha que ha llevado ella junto a otras personas por los años que ya los tienen sin agua bajo esta palabra, esta frase que es agua para Ayutla, en la cual se han sumado diseñadores, artistas, voceros, activistas, un grupo de gente porque en la comunidad de Ayutla tienen años sin el acceso al agua, ya saben, no solo por las luchas de territorio, sino por algunos comuneros y alguna sustracción de las fuentes cercanas de agua que ellos utilizaban como una práctica recurrente y regular y de repente se ven imposibilitados a utilizar estas fuentes y pues de repente, la que sigue, por favor, se quedan con la pregunta, o sea, si de por sí vivir sin el agua ya tiene una implicación de vida, una implicación de la dignidad incluso, dentro de los derechos y dentro de todas las cuestiones básicas para la vida, está el alimento, está el agua, está el descanso, está una serie de elementos. Esto ya pega con la vida misma, con lo más íntimo, con lo más elemental que sostiene un organismo viviente y que no debería ser solo pensado así. La que sigue, por favor. Pero dice, pero en el contexto de la pandemia y del COVID se vuelve pues un crimen, ¿no? O sea, y aparte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había dado un dictamen de que se podía abrir estas aguas, tanto Yasnaya Aguilar como otro grupo de personas que estaban en la defensa sufrieron un atentado, algunos murieron, y esta Yasnaya sigue hablando de esto, más allá de ese lugar de lo que aconteció, es lo que está sucediendo, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces ella nos hace un recordatorio fuertísimo, ¿no? De que elementos que podrían parecer de circulación común para otros pueblos no existen. La salud, el agua, la alimentación, y ahorita vamos a ver otras cuestiones y ya ni hablemos de la educación, ¿no? El que sigue, por favor.
También tenemos a otra pensadora oaxaqueña que me encanta, lesbofeminista, poeta y herbera, como ella misma se define, que es Yadira del Mar. Aquí se me fue una H, me disculpo por ello. ¿Podemos avanzar, por favor? Que es muy interesante porque desde ese lugar ella plantea dos como manualitos que me gustan mucho. Uno se llama La sabiduría de nuestras ancestras contra la tristeza y la ansiedad, y otra Hierbas contra la tristeza, un manual para sanar juntas. Y cuando yo arrancaba esto hablando de ese manual de la salud feminista, ahí se habla del autocuidado, y claro que es muy importante porque hay momentos que hay que sanarse a sí misma, y luego ya entonces poder ir con los demás, ¿no? Pero recordemos que el trabajo de las comunidades se teje distinto, o sea, si es un común, entonces se podría hablar de cuidados comunitarios, individuales y colectivos, ¿no? Cuando Yasnaya Aguilar, en este texto de todo lo que nos queda es la hora, ella dice, bueno, no necesitamos de una pandemia para saber que había necesidades de otras personas en la comunidad. Es que cuando llegó la pandemia nosotros ya sabíamos esas necesidades, sabíamos quién iba a necesitar esto, pero eso solo se puede hacer desde una lógica comunitaria y una presencia del otro permanente. Leo rapidísimo algo ahora del texto de Yadira del Mar. Recuperé la energía para salir de nuevo a la universidad, para estarme en compañía, para llorar menos y entender más lo que me estaba sucediendo, para conocer las historias de las mujeres de mi familia y sanar juntas, porque si sanaba yo, sanaban ellas. Es un acto de reciprocidad, de curarnos y acuerpar nuestras tristezas, nuestros llantos, nuestras rabias, pero sobre todo nuestras esperanzas y sueños. No estamos destinadas al sufrimiento ni a la enfermedad. Cada una de nosotras debe ser capaz de reconocerse sus dolores y trabajar sobre ellos, ponerle nombre a la tristeza para entender lo que nos está lastimando y poder acercarnos a ella sin miedo y con fuerza para dejarla atrás. No carguemos con nada que no nos corresponda. El sistema nos quiere débiles, tristes, separadas, pero del feminismo aprendí que lo personal es político y en ese tenor tenemos que politizar nuestras emociones y sentires, pero sobre todo nuestra sanación. Sanarnos es un acto de ternura con nosotras mismas. Aboguemos, pues, siempre por nuestro autocuidado. La que sigue, por favor. Entonces, ha recibido algunas críticas porque ha dicho, no, pero es que esto como un manual de doctor, y ella siempre ha dicho que no. Incluso hay algunos momentos en este manualito, ahí se los enseño, que habla de que simplemente cuidar una planta ya nos pone en un lugar distinto cuando sentimos desamparo, ¿no? O sea, ahí se está planteando otro nivel de comprensión con la curación, que no es solo enchocharnos y tomar, sino quiere decir también prestar tiempo a otro ser viviente, ¿no? Ante el abandono, cuidar a otro más nos hace de un vínculo con eso otro viviente, ¿no? Voy a ir a trabajar también otro tema, que es las autonomías alimentarias y el territorio, que tiene que ver con esto. O sea, ya vimos por una parte la salud, todo esto y cómo se va vinculando con el territorio, pero una de las quejas grandes es, ok, nosotros nos podemos cuidar y todo, pero resulta que también este territorio, ¿cómo está controlado? Una de las primeras acciones, y de aquí viene este vínculo también con lo popular, lo comunitario y lo colectivo, es que durante la pandemia salen una serie de mujeres, así como acá ya veremos en esta cuestión de la bestia, nuestras compañeras que alimentan a los que van en este lomo de esta bestia en migración y solo con un acto de entrega les dan alimento, ¿no? Y una de las cuestiones que hablan muchas pensadoras, ahorita vamos a ver algunas, es la importancia de las autonomías alimentarias y el territorio. En este caso, bueno, ahorita que regrese la imagen, vamos a ver que esta cuestión no es que surgió con la pandemia, es que ha estado ahí presente en las comunidades desde hace mucho tiempo, que cuando ha habido necesidad de alimento, es una de las cosas primordiales, vitales que se atiende, el alimento hacia el otro, ¿no? Las patronas, perdón, no había dicho su nombre, es verdad. Podemos pasar a la siguiente. Estos son imágenes de Chile de hace bastantes décadas, ¿no? Casi al principio del siglo pasado. Y aquí tenemos a otro escenario contemporáneo, que es lo que se conoce como las ollas populares o ollas comunes, donde decían, a ver, el alimento también es importante. Y entonces de manera voluntaria, colectiva y comunitaria, repito esto porque es muy importante, salen a alimentar, a dar este alimento, pero no es que alguien solo lo esté dando, es un trabajo que se hace entre todas las comunidades, es una descarga que se va generando y se va movilizando para que esto se pueda sostener. El que sigue, por favor. Es un modelo que se replicó en toda Avia Yala,
Latinoamérica, para regresar a este concepto, pero en toda Vía Yala, donde se daban estos listados de ahora están dando alimento aquí, ahora acá, ahora allá, y la idea es que las personas no pasasen hambre, ya que estaban con todos estos elementos dentro de la pandemia, pero no solo se hizo y se está haciendo dentro de la pandemia, se ha hecho en distintos momentos y en distintas circunstancias. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Esta olla común, que no solo es una iniciativa que nace de la autogestión de estas ollas comunes y que después, pues como siempre, el gobierno se mete y ya dice, bueno, pero vamos a poner algunos lineamientos para que en el COVID sacan sus carteles oficiales, pero realmente esta es una iniciativa que no nació de la institución como las anteriores, ni del Estado, nace de la necesidad, del percibir la necesidad del otro, de la presencia del otro. Por favor, pasamos a la siguiente. Y bueno, pues tenemos estas imágenes que empiezan a correr, que tiene que ver con la autogestión, el apoyo mutuo y la solidaridad, ¿no? Y pues la recuperación, no me va a dar tiempo de tratarla ahorita porque es muy interesante, de todo el trabajo textil que se hace también como un territorio de protesta, si ya era una forma de escritura, si ya era un acervo y un archivo de memoria, si ya era una comprensión distinta del universo y que podemos ver con Victoria, con Parra y otras que están trabajando las arpilleras, este trabajo del textil, bueno, pues ahí está presente. La que sigue, por favor. Voy a ir un poco más rápido, pues tenemos también el trabajo de la doctora Vandana Shiva, que hace esta física, pensadora, activista, ecofeminista, que desde la India está haciendo un trabajo y ella nos dice, es que, vamos, el COVID, claro, es una enfermedad y vino a darnos, por ahí hay muchas conferencias, pero sobre todo lo que nos pega es que nuestros organismos ya estaban previamente enfermos. Entonces, ella piensa y habla que controlar la alimentación, controlar la tierra, son las nuevas formas de colonización y son las nuevas formas en las que se debilitan los cuerpos y se enferman para que no tengan no tengan poder para la lucha, no tengan fuerza para eso. Entonces, pensar en una autonomía libertaria y en una autonomía alimentaria, pues no solo es un acto democrático, político, sino un acto de vida. Por esto yo refería que aquí hay mucho de una apuesta por la vida, una apuesta por la dignidad, una apuesta por la continuidad, la permanencia, pero no solo como un ente para que siga produciendo, sino en el buen vivir, que es algo que plantean la mayoría de estas comunidades. Repensar esa idea del buen vivir, ¿no? La que sigue, por favor. Otra de las comunidades impresionantes es lo que han hecho las mujeres kurdas con la genealogy, que lo consideran la ciencia de liberación de las mujeres en Kurdistán, que si bien están entendiendo que toda la estructura del capitalismo no se puede nada más hacer a un lado, sería como utópico, sí se puede a partir de eso estudiar ciertos elementos y gestionar, ver ciertas fisuras y desde ahí generar autonomías. La que sigue, por favor. Y esta es una de sus prácticas, estas grandes asambleas donde ellas hablan, lugar donde no solo tienen una educación distinta, una alimentación distinta, una práctica comunitaria distinta y que se ha vuelto un ejemplo, que muchas de las mujeres en Kurdistán tienen vínculos cercanos con las mujeres del ejército zapatista y tienen vínculos con los feminismos islámicos porque hay los feminismos postcoloniales, porque hay un elemento que está circundando en todas ellas, ¿no? Hay ejes que se comparten con singularidades, eso sí, ¿no? Con tramas, con miradas, con singularidades. La que sigue, por favor. Y pues ahorita que se está teniendo todo un asedio hacia Rojava, estas mujeres kurdas, pues voltear a ver ese modelo que ha inspirado a muchas otras comunidades, ¿no? Ya para ir cerrando, no voy a ahondar mucho en estos textos por la brevedad del tiempo, pero bueno, sale un texto que se llama ¿no? Cómo repensar el apocalipsis, ¿no? Un manifiesto antifuturista, muy interesante, por cierto, por ahí puedo hacerles llegar, está en PDFs, ya está circulando, chiquito, breve, pero me parece que importante. Y cuando yo lo leí sentí cierta fascinación, pero como una suerte de desconfianza. Luego es que encuentro un texto de Yasnaya Aguilar, podemos ir hacia el siguiente, que hace una crítica y bastante buena. Dice, es que ¿cómo les gusta pensar que nosotros solo nos dirigimos al apocalipsis? O sea, como a los finales, ¿no? Nosotros somos camino, nosotros somos presencia, nosotros somos esto que se va tejiendo. Y es donde, pues también hace ver, y ya no me va a dar tiempo tampoco ahorita de mencionarlos más que someramente, pues justo esas formas también de educación y que tienen que ver con cómo han alienado e hibridado a todas las identidades y las diversidades lingüísticas
en un acto que no solo se marca como una violencia dentro de la Constitución, sino de cómo se van ponderando ciertos escenarios, incluso lingüísticos, y es de ahí que dice, a ver, las lenguas no es que están muriendo, es que las están matando, ¿no? Cuando solo ponen que una lengua es la representante de todo un estado, ahí hay algo, y lo primero que se hace es el monolingüismo, que se plantea mediante el español y otras prácticas que tiene que ver con las pedagogías y con las violencias hegemónicas, que no solo tiene que ver con cómo se relacionan con sus territorios, con sus cuerpos, con su habla, con su memoria, con su historia, sino incluso con sus prácticas políticas y con sus prácticas de acción, ¿no? Podemos seguir a la siguiente, por favor. Y estas, si las pueden ir pasando un poquito para no tenerles que decir. Es un proyecto maravilloso que se llama Orgullo Otomí. Como saben, ahorita nuestras compañeras están en esta toma por la dignidad, porque ellas, es parte de las actividades que hace este proyecto junto con otro que se llama Habitajes, pero hacen esta propuesta no solo de murales, etcétera, sino la lucha por la vivienda, la lucha por el reconocimiento de su palabra, de sus saberes, el no extractivismo. Podemos regresar antes, donde está una mujer sosteniendo una muñeca, que nosotros le decimos muñequita, pero para ellas tiene un nombre, se llama Arlelé, y es justo como al desvirtuar y no conocer la historia de esta figura, pues se pierde. Y por ahí hay una serie que me gusta mucho que dice, nadie puede amar lo que no conoce, y no conocer esto también es un acto de borradura, que es una nueva violencia más que se instaura sobre estas comunidades, que con mucho orgullo y con mucha resistencia nos están dando una lección grandísima de que también esto es presencia y acción. Podemos adelantarnos, por favor, a la última. Y bueno, lo interesante que dentro de esta colectiva de mujeres otomís, pues la mayoría son mujeres, ¿no? De las que están liderando y también en la comunidad. Y bueno, pues si podemos ya nada más ir a lo último. Ya saben que es la parte donde uno da los particulares. Disculpen por la brevedad, por la rapidez, acaso también por la torpeza en algunos de mis decires, pero es más bien una provocación para que vayan a la búsqueda, al reconocimiento y al diálogo con estos saberes, y justo reconocer el trabajo de todas estas mujeres, comunidades, pueblos, y sobre todo formas de otros vivir que de veras nos sustraen de esa lógica apocalíptica y pesimista en la cual parece que quieren sostenernos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Norma. Ha sido una gozadera, un verdadero deleite, ¿no? No solamente por el placer de escucharte, sino también por la confrontación directa que haces respecto de la producción de saberes, de la gestación de estos procesos, no solamente actuales, como has presentado en las diapositivas, no solamente con los protagonistas actuales, sino convocando también a un ejercicio de memoria y de resistencia, donde sobre todo los cuerpos se presentan como territorios donde muchas de las prácticas han generado privilegios que no queremos soltar, ¿no? La posición en la que reivindicas y que subrayas de manera constante desde el feminismo, desde la decolonialidad o desde los distintos abordajes, buscan sobre todo ejercer un proyecto de vida, un proyecto que no clausure, un proyecto que no prohíba, sino que genere unas dinámicas mucho más consistentes, mucho más incluyentes, plurales, donde no se sancione ni se castigue, inclusive con la muerte, ¿no? Con la desacreditación más allá de la muerte, estas experiencias vitales, ¿no? En este sentido, queremos precisamente abrir la discusión y queremos sobre todo continuar con el debate, continuar con la forma en la que nosotros podemos, más que preguntar para poner en tela de juicio, queremos precisamente escuchar, ¿no? Creo que muchas de las posiciones que has mencionado, sobre todo que se presentan con el feminismo, parecieran requerir una fundamentación, un argumento, como si el dolor tuviera que acreditarse, tuviera que fundamentarse. Y hemos de tener una posición diferenciada, no solamente con la escucha, sino también con la hospitalidad sin condiciones, contextual, histórica,
en la que nosotros podemos señalar precisamente y reconocer muchos de los desastres que los modos de vida actuales, occidentales, contemporáneos, han sistemáticamente cancelado proyectos culturales que todavía nos circundan y que habitan nuestras formas cotidianas de existir, ¿no? Yo quiero dar la palabra precisamente y la pregunta a algunos de las personas que nos están escuchando, ¿no? Silvia Isabel Pérez Carrillo pregunta, ¿cómo se podría hacer el cambio a las leyes de las comunidades indígenas? Justo es que estaba pensando ahorita un poco en esto y cuál es la naturaleza de esos reglamentos. A ver, por un lado, es todo el marco legal al que estamos acostumbrados y por otro lado, otras formas de organizar sus prácticas, de tomar acuerdos, donde las leyes se van modificando, se van apalabrando, se van accionando frente a los modelos rígidos, estáticos que tenemos nosotros de, pues la ley está aquí y se vuelve inmóvil, ¿no? O sea, casi hay un mandato ahí. Acá no, un poco lo que yo he percibido es que ellos mismos están revisando con tiempo, lugar y circunstancia una y otra vez, porque cuando no se ha hecho esto, poner en consenso, poner en habla, poner en acto, en palabra, han caído justo en estas acciones donde parece que la ley es inamovible y la palabra no puede ser cuestionada, no puede ser repensada, no puede ser fisurada y no puede ser puesta de nuevo en diálogo. Esta suerte de inmovilidad que a veces colocamos en los marcos legales, que nos sirven, o sea, no estoy diciendo, pero claro, operan distintos en las comunidades. Entonces, tratar de homologarlos me parece que es justo los errores históricos que hemos cometido, ¿no? Frente a un decir y una palabra que nos podría sonar poética, cómo entra en el marco de una palabra que permita dar límites y que permite decir aquí y ahora como algo fijo, cuando esta palabra se debe más a un acto permanente. No es que no los tengan, claro que tienen acuerdos y claro que tienen movimientos. Estaba pensando mucho ahorita en lo que lo preguntaban, y si se me permite rápido leerlo, es como esta ley revolucionaria de mujeres zapatistas, que si uno lo lee, podría decir, es que eso ya está en la Constitución, pero que la vuelvan a enunciar quiere decir que está en la Constitución, pero que algo de la propia comunidad necesita volverla a escuchar, ¿no? Y configurarla dentro de sus propios escenarios. No sé si tengamos el tiempo para que haga esta pequeña intervención. Adelante, ¿sí? Adelante, adelante. Esta es la ley revolucionaria, es un pequeño extracto, pero dice, en su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente ley revolucionaria de mujeres. Primera, las mujeres, sin importar su raza, credo, filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segunda, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercera, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarta, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Quinta, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria de su salud y alimentación. Sexta, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octava, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Novena, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Décima, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios. Y esto que uno diría, pues ya están ahí, sí, pero cuando ellas entran, incluso hay un texto por ahí que saca el subcomandante Marcos, en ese momento llamado subcomandante Marcos, que dice, alguno en broma dijo que no era el primer alzamiento, el primero había sido en marzo de 1993, recordemos que la fecha histórica, la que ahí está fijada es en el 94, repito, alguno en broma dijo que no era el primer alzamiento, que el primero había sido en marzo de 1993, bromearon a Susana y esta reiteró con un contundente, lo voy a decir tal cual está porque es la palabra, váyanse a la chingada, o algo más en tzotzil que nadie se atrevió a traducir.
Esta es la verdad. El primer alzamiento del EZL fue en marzo de 1993 y lo encabezaron las mujeres zapatistas. No hubo bajas y ganaron cosas de estas tierras. De esa no se habla, que son las que hicieron el consenso, que son las que fueron a las comunidades y hablaron, que fueron las que extrajeron algunos de las, para que se pudiesen llevar algunos. Y entonces esta mención me parece muy interesante porque ¿dónde nos estamos? O sea, los marcos legales están, las formas de organización, y yo creo que ahorita lo que nos están diciendo las compañeras Otomí es, nosotros ya lo hicimos por la vía legal y no nos escucharon. Ahora viene la toma del espacio, ¿no? A ver si nuestra palabra resuena dentro con un eco distinto, ¿no? Dicha ya está. Sí, indudablemente, sobre todo porque no solamente la deuda histórica se está recurriendo a quien ha sido el extractivista o quienes han generado esta deuda histórica, sino que pareciera que las vías precisamente de recuperación son tremendamente anticapitalistas, ¿no? Porque rompen con este circuito de deuda acreedor y van por una vía de reivindicación desde una racionalidad completamente distinta, pero no por eso irracional, que es una de las cosas que tratamos constantemente de subrayar, en donde las expresiones de vida, las pluralidades existenciales, las formas diversas que hay en estos horizontes de comprensión pluriétnicos, pluriculturales, ¿no? Que en lo personal desde la academia sobra decirlo, porque así como se reivindican derechos, pareciera precisamente que es necesario esa reivindicación como parte del fracaso de estas formas de organización que nosotros tenemos, ¿no? A mí me gustaría seguir platicando, sobre todo extendiendo las preguntas de quienes nos escuchan, nos ven. Moisés Ramos pregunta, ¿cuáles podrían ser las acciones para que desde las zonas urbanas, ¿no? Desde una racionalidad occidental, moderna, ilustrada, puedan apoyar a las comunidades que no solamente se ubican no en una lógica distinta, sino a veces como una resistencia en esta expansión, en esta extensión, colonialismo epistémico, en este colonialismo también de estilos de vida y de formas de habitar el mundo, de relacionarse con los demás, ¿no? Si bien has posicionado como muy claramente los distintos saberes en términos de salud, de alimentación, de formas de habitar, creo no solamente que las comunidades originarias han de enseñarnos, tienen sus propias formas de relación, pero hemos de ubicar otras maneras de entender esas expresiones. En este caso, Moisés Ramos, recupero la pregunta, ¿cuáles podrían ser las acciones que desde estas zonas, espacios, cuerpos, pensares, sentires, podemos apoyar a las comunidades? Me sumo a mucho de lo que acabas de decir, porque en sí mismo ya es la respuesta que me parece muy puntual. Y pues situar que si de por sí el proyecto de la modernidad, el proyecto de la ciudad moderna, contemporánea, y ahora esto que estamos viviendo, ya ni siquiera es habitable por nosotros, los que en teoría estamos aquí y hemos sido tejidos por esta, pues tampoco, mucho menos es un proyecto que observe formas de vida como la de las comunidades, ¿no? O sea, como otras comunidades. Es un proyecto cuya diversidad no se permite y todas las diversidades han sido resistencias, han sido diferencias, han sido excepciones, o sea, las formas de habitar en Tepito, las formas de habitar en distintos espacios han sido modos que han sufrido su descrédito, que han sufrido su estigmatización, pero que también reclaman ser un acento en una ciudad que parece que no quiere estar acentuado, sino que quiere estar solo en un plano. Es decir, el modelo ya mismo de urbe, si no nos sostiene a los que en teoría ya estamos aquí haciéndolo habitable, mucho menos a otras comunidades que podemos ver, ¿no? Cómo son estas, si hacemos un recorrido en los espacios, por ejemplo, en la calle de Zacatecas, que está una de las comunidades Otomí, o en artículo 123, o sea, ¿cuáles son esos lugares, esas exclusiones, esos desplazamientos, esas violencias también? Porque en teoría, ¿no? Está reconocido en la Constitución que pues el tener un techo, ¿no? La vivienda es una de las necesidades. ¿Cómo es que se entiende este modelo de vivienda? Donde, pues, el modelo de vivienda de multifamiliar, pues, claro que no opera dentro de estas lógicas. Eso es uno, ¿no? Y cuando uno tiene la oportunidad,
ahora soy yo, cuando uno tiene esa oportunidad de pensar estos territorios y ve uno el modelo de habitabilidad de varias comunidades, al menos en las que yo he estado, es que sí hay otro, ¿no? Hay una lógica de dónde debe estar la cocina, hay una lógica de por qué las partes habitacionales deben estar en otra, y eso no lo observa un modelo de urbanístico y arquitectónico que pues se va más por los modelos infames en los cuales pues, ya no solo los meten a todos, ¿no? Que son estos grandes modelos que están en Chalco y que han sido una infamia en verdad para la habitabilidad, ¿no? Y que lo sabemos, Casas Queo, Infonavit, Mi Casita, o sea, caras, ineficientes, o sea, no tenemos que irnos tan lejos para pensar estas violencias espaciales, estas violencias arquitectónicas, que claro que impactan a la vida porque los desplazamientos hacia el centro de la ciudad, que implican para estos panales que se están creando, eso no puede pensarse como un modelo de habitabilidad y vivienda, o sea, como que son elementos que se van sumando, problemáticas que en verdad ahorita no alcanzo a enunciar todas, pero que a ese súmenle el gradiente de el origen, o sea, la pertenencia, los modos de vida singulares, ¿no? O sea, realmente para que un modelo arquitectónico funcione, tendría que pensar en modos de vida singulares, pero no, aquí no hay singularidad, hay una producción solo en volumen, ¿no? O sea, algo que se aglutina, no hay singularidades. Y yo creo que mucho de esto, si bien trabajan en comunitario, también hay singularidades. Ese por un lado. Y otro, que desde luego algunos modelos de organización y algunos modelos incluso de prácticas y de marcos legales, etcétera, también es que son funcionales y aplican para ellos. Pero no quiere decir que tampoco vamos a caer en el error de pensar que pueden ser para todos. Esto es como una cuestión peligrosa, ¿no? De pensar que puede crearse modelos de vivienda o modelos, marcos legales como generales, y esa es la contradicción o justo lo que, como ustedes lo mencionan, ¿no? El paradigma, este asunto del encuentro y desafío que tenemos frente a modelos unitarios, cómo podemos desbordar esa unicidad y vivir en singularidad. De hecho, una de las premisas, ¿no? Muy criticada y todo, pero que se ha pensado es la premisa del ejército zapatista, un mundo donde quepan muchos mundos, o sea, una aquí y ahora donde no es la diferencia, o sea, es la diferencia lo que se pone en juego, no es la hibridación, que es una de las quejas que se ha tenido, ¿no? Entonces, son como muchos elementos que están ahí hablando y que las prácticas y los modos de organización de una comunidad a otras que pueden cambiar, ¿no? Entonces, cómo dentro de marcos de estos modelos de la modernidad y de la legislación se meten estas singularidades que tienen que ver con experiencias de vida particulares, ¿no? Sí, y además es un reto al pensamiento y no al pensamiento como reproductivo, al modo mercantil de una racionalidad específica, sino también cómo nos confronta precisamente a movilizarnos desde criterios otros, desde criterios que nos convoquen a desmontar los privilegios, a desmontar ciertas tradiciones que parecieran precisamente ser benéficas con el prójimo, ¿no? No se trata precisamente de dar, de conceder un derecho, sino de vivirlo, de establecer la vida como resistencia, la vida como un acontecimiento, la vida misma como uno de los espacios de exposición, de vulnerabilidad compartida, ¿no? Una racionalidad, creo que todos compartimos esta premisa donde una racionalidad que se funda en la competencia termina precisamente por cancelar las solidaridades o volver los valores, transformarlos en una instancia estratégica del cálculo. Yo para ir, hay muchas preguntas que te hacen quienes nos ven, quienes nos escuchan, pero hay una que me llama la atención sobre todo por estas tradiciones donde ciertos privilegios que desde fuera se experimentan como machistas en las comunidades indígenas. Por ello, Silvia Isabel comenta que si bien se habla de un machismo en los pueblos indígenas existentes, que se contraponen con el respeto que los usos y las costumbres se están visibilizando en las sociedades contemporáneas. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de ello, ¿no?
Sí, nuevamente recomiendo mucho y una de las cosas que hemos puntuado desde el inicio es que estos saberes les pertenecen a las voces de quienes hemos hablado y en mi caso solo traigo a colación alguna de ellas, pero importantísimo que las consulten directamente. Es uno de los temas, por ejemplo, que de muchas pensadoras que están ahí circulando y no las pude poner a la mayoría, solo de las dos que vimos hoy, Lorena Cafnal lo plantea, dice, es que también dentro de nuestras comunidades, estas formas de organización no es que estén mal, es cómo se radicalizaron y también dónde nos colocaron en ciertos roles y papeles que no estaban originalmente ahí. O sea, el contacto, por ejemplo, de la mujer con la tierra, pues lo podemos ver hasta en textos, no sé, vámonos a otro territorio, está Silvia Federici con Calibán y la bruja. Hay todo un trabajo de cómo las mujeres hacían un trabajo en el campo. Si nos vamos a algunas recuperaciones que hace Mohanty y esta Gayatri, también habla de esa presencia de la mujer en el campo. Si vamos a textos islámicos, también se ve esa relación de la mujer con la tierra. Entonces se piensa a partir de qué momento, pongo solo un ejemplo, se empezó a distanciar a la mujer de esta relación con la tierra y entonces a meterse a escenarios de reproductibilidad, crianza y cuidados, ¿no? Silvia Federici tiene su propia postura en este texto de Calibán y la bruja y ella misma reconoce que tiene una deuda con todo lo que es América, ¿no? Que hay cosas que la dimensión del territorio de acá no lo he explorado, ¿no? Pero cuando vamos a escuchar a Lorena Cafnal y a estas otras personas, ay, se me olvidó ahorita su nombre, a esta Adriana Guzmán, perdón, ellas nos están diciendo es que nosotros no podríamos pensar en un feminismo comunitario o quitemos de diagonal feminismo en una práctica comunitaria que se sostenga a la larga con estos ejes de violencia que están instaurados en nuestro cuerpo, legitimados por discursos que ya se han vuelto dictámenes de vida. O sea, no podemos seguirlo sosteniendo y es a partir de ahí que les dicen a sus compañeros, o sea, si nosotros estamos en la lucha en la calle contigo, ¿por qué no puedes respetarnos en la casa? ¿O por qué no puedes reconocer nuestra presencia en la asamblea? ¿O por qué? Y entonces ya no están buscando el reconocimiento, ¿no? Ya no están buscando ese lugar de subalterna, es que ponen su voz. Y es muy interesante ver en estos relatos sesgados que nos regala el entonces subcomandante Marcos, donde dice es que las mujeres se levantaron y incluso dicen que cuando leyeron las leyes, uno dijo, ay, qué bueno que mi mujer no sabe todavía español, porque pues así nos entera y volteó una de ellas, dice, pues te jodes, porque es que lo vamos a traducir a todas las lenguas, ¿no? Entonces dice que mientras iban traduciendo a las distintas lenguas, las mujeres se levantaban y decían, sí, sí, o sea, esas cosas tan sencillas que nos parecen son reivindicaciones. No es que solo estén ahí, es que necesitamos que estén aquí presentes, porque no podemos hacer un común con ustedes cuando no hay común. Hay subordinación y hay sometimiento. Entonces, incluso con todo esto, en esta plática que les recomiendo de Adriana Guzmán, le hacen la pregunta por Evo Morales, ¿no? Así como diciéndole, bueno, es compañero, indígena, bla, bla, y por una cuestión hay que se dio, no voy a ahondar más porque no hay como mucho tiempo, y ella lo que me encantó mucho porque no le dio la vuelta, dijo, es que el compañero se necesita su palabra, así como se necesita su palabra para exigir la justicia, se necesita su palabra para esto, es que se necesita su palabra para decir qué pasó aquí. Y lo que se debe de dejar de exponer menos es a la chica que sí circula su voz, que sí circula su imagen, que sí circula su intimidad, y entonces, ¿cuándo llegará la palabra del compañero Evo? Porque hace falta su palabra. Nosotros no lo vamos a defender, no lo vamos a... Él tiene que poner su palabra. Entonces, esto es muy interesante cómo estas mujeres, cuando empiezan a leer, incluso en este relato que hace el subcomandante Marcos, que empiezan a leer estas leyes, decían es que esa fue la primera revolución. Ese fue el primer levantamiento y fue interno y fue por mujeres y fue decirle con quienes dormían, a quienes criaron, a quienes... es que no podemos iniciar esto si ustedes no rompen esto, porque si no, estaríamos en una lucha dispar, desigual. Entonces, por eso se afirma que no fue en 94, fue en el 93, cuando los primeros, cuando la selva tembló, ¿no? Tembló con esta voz de estas mujeres. Ahora y con eso yo quiero agradecerte mucho la palabra, la presencia, el cuerpo, el espacio también, por supuesto, y las formas en las cuales nos convocas a seguir pensando, ¿no? Yo agradezco a nombre del Tecnológico de Monterrey tu exposición sobre estos saberes ancestrales, ¿no? Y por ello
en el marco precisamente del segundo foro de estudios humanísticos, ¿no? Dentro de esta celebración instalada por el libro, ¿no? En la Feria Internacional del Libro en Monterrey y, por supuesto, por el Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Humanidades y Educación te ofrece esta constancia a la doctora Norma Angélica Silva Gómez por la participación tan magistral que ha realizado sobre el tema, que recupera, por supuesto, uno de los elementos fundamentales y una de las deudas que tenemos con nuestros ancestros, ¿no? Si bien tenemos otros elementos que vienen a posicionar, a subrayar, nuestros saberes ancestrales han de también mantenerse vigentes. Por eso, gracias por tu participación como expositora en esta conferencia sobre saberes comunitarios entre estas instancias ancestrales y activismos populares. Muchas gracias, yo agradezco, lo firman pues el doctor Maximiliano Maza, lo firma también el doctor Javier Camargo Castillo y el doctor Roberto Domínguez Cázares, eminentes directivos de estos programas de doctorado, ¿no? Muchas gracias, querida Norma. Ha sido para nosotros, repito, un deleite, un placer y también una responsabilidad el hecho de abrir un espacio y abrir nuestros oídos para una palabra que resiste e insiste en medio de procesos sistemáticamente excluyentes. Muchas gracias también a todos los que hicieron posible esta transmisión y a quienes nos están acompañando por los distintos medios. Un gusto. Recuerda que a las 4:30 de la tarde tendremos la transmisión en vivo de la conferencia Literatura Impresa Digital, nuevos y no tan nuevos medios en intersección con el libro, ofrecida por la doctora Élica Ortega. No te la pierdas.